Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Yanis Varoufakis, profesor, exministro de Finanzas de Grecia y fundador de Diem25, el Movimiento por la Democracia en Europa. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Siempre es un placer, Glenn. De verdad, siempre un placer. Bueno, los dos somos europeos. Creo que compartimos cierta preocupación por el futuro del continente. Aunque en mi caso, la lista de agravios tiende a ser bastante larga. A menudo pienso en la nueva división de Europa en los años 90, con la expansión de la OTAN. También en la gestión de la crisis financiera global de 2008, en el fracaso a la hora de desarrollar una soberanía tecnológica y en la excesiva dependencia de Estados Unidos. Pero diría que, en los últimos años, parece que algo más ha empezado a ir terriblemente mal. Me refiero a que estamos viendo un estancamiento económico, si no un declive, una Unión Europea mucho más autoritaria y creo que, con el tiempo, una posible desintegración. Aunque claro, me han dicho muchas veces que soy demasiado pesimista. Así que me pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees que está ocurriendo con Europa y con el proyecto europeo? Bueno, me temo mucho que estamos todos en el mismo barco, y no se trata solo de pesimismo. El pesimismo tiene que ver con las expectativas. No creo que sea una cuestión de pesimismo, sino de una evaluación dura, fría y racional de dónde estamos. Y lo cierto es que estamos en una trayectoria que está llevando a Europa a un largo periodo de declive y estancamiento. Declive financiero, ecológico y moral. Así que en ese sentido, sí, estamos más o menos en el mismo barco. Pero ahora bien, ¿por qué está ocurriendo esto? Hablabas del autoritarismo y de la fragmentación que provoca. Mira, Glenn, cuando los bancos franceses y alemanes se hundieron justo después del colapso de Wall Street en 2008, lo que tuvimos en Europa fue en la práctica un golpe de Estado. Cuando yo estaba implicado, era ministro de Finanzas en el Eurogrupo y en el Consejo Europeo. Y estaba claro que durante aquella emergencia, porque fue una auténtica emergencia, todo el sistema bancario, al menos de la zona euro, se había hundido. Las autoridades estaban desesperadas intentando reflotarlo y rescatarlo. Pero no de la misma forma que ocurrió en los países escandinavos en 1992. Porque entonces, como tú sabes mejor que nadie, el sistema bancario de los países escandinavos, Suecia en particular, pero también Dinamarca, no estoy seguro de Noruega, eso me lo tendrás que decir tú, quebró. Y lo que pasó fue que el Estado intervino y los rescató, pero no rescató a los banqueros en 1992. Los bancos fueron nacionalizados y con el tiempo se volvieron a privatizar. Pero lo que pasó en Europa fue que todas las pérdidas de los banqueros criminales de Frankfurt y de París, y también de Roma y de otros lugares, se cargaron sobre los hombros de los contribuyentes europeos más débiles, como parte de un auténtico golpe de Estado. Porque ya sabes, los parlamentos no participaron, la gente no lo sabía, nadie fue consultado. Sucedió de la noche a la mañana. Fue socialismo para los banqueros y austeridad, una austeridad durísima para todos los demás. Y para llevar a cabo esa transferencia, Glenn, yo lo vi de cerca, en persona. Básicamente la Comisión Europea, incluso la propia Comisión Europea, a la que nadie puede acusar de ser un órgano democrático, ¿verdad? Quiero decir, es una burocracia. Incluso esa comisión fue apartada. Glenn, cuando viajé a Bruselas para negociar nuestro derecho a negociar, ni siquiera negociamos. Lo que hicimos fue negociar el derecho a negociar los parámetros básicos de la economía política de Grecia. Puedo decirte que la Comisión Europea, que en aquel momento estaba presidida por el señor Juncker, y el comisario de Economía de Europa, entonces Pierre Moscovici, que había sido ministro de Finanzas de Francia, eran irrelevantes. De hecho, ambos eran bastante comprensivos con nuestra posición, y con la mía en particular. No lo dicen, no lo admiten ahora, pero en aquel momento te aseguro que me decían que yo tenía razón, pero estaban completamente apartados.
Había una burocracia, una especie de camarilla, que había sido nombrada principalmente por Berlín. Y voy a ser muy concreto con esto. Está el Eurogrupo, que es el órgano de los ministros de finanzas, y por debajo de él, al menos jerárquicamente, estaba el llamado Grupo de Trabajo del Euro. El jefe de ese grupo era alguien nombrado, Dios sabe cómo, se llamaba Thomas Wieser, un ciudadano austríaco, y tenía más poder que Juncker, que Moscovici, que la propia Comisión Europea. Y estaba allí, en realidad, como una figura situada a la misma distancia entre la canciller alemana y el ministro de Finanzas alemán, porque esos dos, Merkel y Schäuble, estaban enfrentados entre sí. Así que Wieser era el único hombre que estaba cerca de los dos, y además era quien manejaba Europa. ¿Ya habían terminado? Se notaba, ¿sabes? Quiero decir, Moscovici tenía ideas sobre cómo podríamos resolver el desastre de la deuda de Grecia, y en algún momento esas ideas eran bastante parecidas a las mías. Recuerdo que él y yo pensamos que entraríamos juntos en el Eurogrupo. Eso fue lo que me dijo. Y presentaríamos una propuesta conjunta que habría sido realmente buena, tanto para Grecia como para Europa. Pero resultó que, 5 minutos antes de la reunión, fui testigo de la humillación total del comisario europeo de Economía y Finanzas, Moscovici, a manos de sus subordinados, de gente como Wieser y Dijsselbloem. Una humillación total. Quiero decir, el tipo que estaba allí, Moscovici, delante de él, casi se echó a llorar. Eso es algo a lo que los europeos no están acostumbrados. Cuando todo se fue al garete, incluso la propia Comisión Europea fue apartada y se dio paso a gente de la que nadie había oído hablar, pero que en realidad eran los que mandaban. Y la forma en que lo hicieron tenía un solo objetivo, y solo uno: asegurarse de que los contribuyentes, sobre todo los más vulnerables, los trabajadores de Alemania, de Holanda, de Grecia, de Eslovenia, de Eslovaquia y de otros países, cargaran sobre sus hombros con la mayor parte del peso del sector bancario. Y todo eso se hizo en nombre de la solidaridad europea, de los valores europeos y de la democracia. Pero no hubo ninguna democracia. Fue completamente, absolutamente dictatorial y corrupto. Así que ya sabes, eso fue en 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Por eso es un error pensar que todo iba de maravilla, que éramos una democracia hasta hace un par de años y que luego pasó algo y la democracia se vino abajo. No. Esto ha sido parte de lo mismo desde el principio. Así que, en realidad, Glenn, lo que quiero decir sobre la Unión Europea ahora es que consecuencias han acabado llegando. Porque claro, cuando transfieres de forma cínica esas pérdidas gigantescas de los banqueros a los hombros de los contribuyentes más débiles y además impones austeridad a la mayoría, una austeridad dura, mientras practicas un socialismo para banqueros y financieros, socialismo entre comillas, por supuesto, entonces ocurren dos cosas. La primera es que la demanda agregada cae de forma masiva. Y cuando la demanda agregada cae, los industriales no invierten. ¿Por qué iban a invertir en bienes de alta calidad y con valor añadido si la mayoría de la gente no tiene dinero? Apenas juntan unas pocas monedas, unos pocos euros. Y al mismo tiempo, el Banco Central Europeo imprime billones que entrega a los industriales, que ni siquiera invierten esos billones. Pero se quedarán con esos billones porque se los dan gratis, con tipos de interés casi cero, y los usarán para recomprar sus propias acciones. Así que los precios de los activos suben. Todos los demás precios bajan, incluidos los salarios, incluidas las pensiones. Y claro, al final lo que tienes es estancamiento. Y fíjate, por eso incluso Alemania se está desindustrializando ahora mismo. Y cuando Alemania se desindustrializa dentro de una eurozona que, en fin, se basa en el modelo económico alemán, todo el sistema empieza a fragmentarse, a venirse abajo, y acabas con una clase política absolutamente incapaz de articular una posición coherente con la viabilidad de esta eurozona.
Me alegra que hayas mencionado Alemania porque, bueno, como sabemos, Alemania fue la locomotora que impulsó a Europa hacia adelante. Y más allá de su poder económico, también se veía como un país que había aprendido de su historia, que la había trascendido, se decía. Nunca más la guerra. Y de nuevo, abrazando la democracia. Pero ahora también vemos en el corazón de la Unión Europea que Alemania ha dado marcha atrás en muchos aspectos. Es decir, se está desindustrializando, volviéndose más autoritaria. Creo que incluso te han prohibido hablar allí, aunque sea por Zoom, si no me equivoco. Y además, mucho más belicista. Lo vimos con lo que está ocurriendo en Gaza, con el genocidio. No hubo oposición al ataque contra Irán. Mearsheimer señaló que Israel está haciendo el trabajo sucio allí. Y por supuesto, nadie parece querer poner fin a la guerra contra o con Rusia. De hecho, parece que están muy decididos a escalarla. Así que, ¿cómo explicas este enorme cambio también en Alemania? ¿Tiene, dirías, la misma raíz común que se remonta a 2008? Recuerdo una conversación, una de mis primeras conversaciones con Wolfgang Schäuble, el ya fallecido Wolfgang Schäuble, que en aquel momento era el ministro de Finanzas de Alemania. Y bueno, me hablaba como si el problema fuera Grecia y que simplemente teníamos que aceptar la medicina dura y recibir ese amor severo del norte de Europa. Yo intentaba explicarle que, mire, lo que están haciendo no solo perjudica al pueblo griego, también perjudica al pueblo alemán. Porque, claro, sé que nos imponen austeridad en Grecia para poder imponer austeridad en Alemania. Y él estuvo de acuerdo. Dijo, sí, absolutamente, porque claro, no podemos competir con los indios, con los bangladesíes, con los chinos. Nuestro sistema social, nuestro sistema de pensiones es demasiado generoso. Nuestros salarios son demasiado altos. Así que él admitió que estaba imponiendo austeridad a los griegos para devolverla a Alemania. Yo le dije, mira, esto va a ser una herida autoinfligida para tu propio país, porque con esta austeridad vais a tener cada vez menos inversión y eso acabará generando descontento. Y los únicos que se van a beneficiar de ese descontento son los grupos de extrema derecha, los neonazis. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué Alemania se está desindustrializando? ¿Por qué Volkswagen no puede fabricar coches que compitan con BYD o incluso con Tesla en Estados Unidos? Pues la respuesta es que no han invertido de verdad en los últimos 15 años. ¿Y por qué no han invertido? No es que no tuvieran dinero. Tenían dinero de sobra, tenían su propio dinero, tenían superávits y además tenían el dinero que el Banco Central Europeo imprimió y les entregó. La razón por la que no invirtieron fue porque la demanda de coches de alto valor añadido era muy baja en Europa. ¿Y por qué era tan baja? Por la austeridad para la mayoría y el socialismo para los banqueros. El resultado ahora es que, como sabes, Volkswagen no puede competir. Están cerrando fábricas. Y en un intento desesperado por frenar la desindustrialización, como no pueden vender coches, ceden líneas de producción enteras a Rheinmetall, el fabricante alemán de armas, para construir tanques Leopard en esas mismas líneas de Volkswagen. Ahora bien, esos tanques Leopard, como sabes, son completamente inútiles. Ni siquiera los ucranianos los quieren porque son trampas mortales. Pero lo que Rheinmetall puede fabricar requiere mucho metal y mucha mano de obra. Así que están intentando desesperadamente frenar el proceso de desindustrialización, produciendo estos tanques Leopard. Ahora bien, la única forma en que pueden justificar la producción de estos tanques y conseguir que el Bundestag lo apruebe y convencer incluso a miembros de su propio partido, los democristianos, de que es una buena idea, es decir, algo como, bueno, tenemos una guerra en Ucrania, así que necesitamos rearmarnos. Pero para empezar, cualquier experto en guerra y en dinámica geoestratégica te dirá que, hoy en día, los tanques Leopard que fabrica Rheinmetall no sirven para nada en el campo de batalla. Ni siquiera están produciendo los drones que hacen falta, pero eso sí lo puede fabricar Rheinmetall.
Y en segundo lugar, y esto es mucho más importante, el objetivo de todo esto es encontrar una solución temporal al proceso de desindustrialización. Por eso la continuación de la guerra en Ucrania resulta funcional. Porque imaginemos que mañana por la mañana Zelensky y Putin se reconcilian, solo como hipótesis. Entonces, ¿por qué iban a seguir produciendo más tanques Leopard y vendiéndolos al ejército alemán, al griego y a otros? Perderían la excusa para hacerlo. Y dado que no tienen una política industrial, ni un plan para frenar el ritmo de desindustrialización, la guerra en Ucrania y su prolongación se convierte en una especie de solución. Sí, bueno, por eso también quería preguntar, ¿qué es lo que mantiene hoy unidas a las 27 naciones de la Unión Europea? Porque como proyecto geoeconómico veo un gran potencial. Es decir, con su poder de negociación colectiva, la Unión Europea podría, en esencia, representar a Europa. Podríamos situarnos junto a Estados Unidos, Rusia, China o India como una de las grandes potencias. Pero parece que la Unión ha pasado de ser un proyecto geoeconómico a uno geopolítico. Y en este proyecto geopolítico, da la impresión de que nuestra unidad, como tú decías, depende más de equilibrar a Rusia en el plano militar. Pero eso significa que el beneficio económico de la Unión Europea se ha perdido. Es decir, nos hemos desconectado del mercado ruso, sobre todo del energético. Enviamos nuestro dinero y nuestras armas a Ucrania. Y lo poco que queda de dinero hay que gastarlo en acuerdos comerciales terribles con Estados Unidos, porque mientras la guerra continúe, tenemos una dependencia excesiva de su seguridad. Y ellos saben muy bien cómo convertir eso en lealtades. Por ejemplo, cuando von der Leyen tuvo que presentarse en el campo de golf de Trump y firmar aquel acuerdo comercial espantoso, porque saben que eso es lo que hay que hacer. Pero, de nuevo, cualquiera puede verse atrapado en una situación de seguridad tan mala que no haya otra opción. Pero teniendo en cuenta que la Unión Europea ni siquiera quiere levantar el teléfono para hablar con los rusos e intentar encontrar una salida diplomática, alguna forma de reformar la arquitectura de seguridad europea, algo, no sé, ¿qué es lo que nos une ahora? Porque lo único que veo es a la Unión Europea felicitándose a sí misma por victorias falsas. Todos los conflictos se presentan como una lucha entre el bien y el mal, para que no disintamos demasiado. Cualquier disidencia se tacha de populismo o de que la gente ha votado mal y tiene que volver a hacerlo. Hay más control del relato que debates abiertos. Me pregunto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que va a mantener unida a la Unión Europea en los próximos años, ahora que es oficialmente un proyecto geopolítico? Bueno, hay distintos niveles, ¿verdad? La mayoría de los europeos apoya la idea de un espacio europeo común. A los estudiantes les encanta el programa Erasmus, donde puedes pasar 6 meses en otro país, en otra institución. Les gusta la libertad de movimiento y eso es totalmente comprensible. A mí también me gusta, la verdad. Pero ya sabes, los europeos vivimos bajo un mito. El mito de que la Unión Europea fue una creación europea con el propósito de acabar con la guerra y de unir a los europeos. Esa aspiración es completamente real, pero no fue así como se creó la Unión Europea. La Unión Europea se creó como un cartel de grandes empresas y se hizo bajo la supervisión de Estados Unidos. Los New Dealers después de los años 40, e incluso la administración republicana de los 50, fueron los responsables de diseñar las comunidades europeas del carbón y del acero como si fueran un cártel. Y bueno, estaba completamente entrelazado con la OTAN. Era un proyecto para garantizar que Estados Unidos mantuviera el control sobre Europa. En gran medida, fue un proyecto colonial, en el que por supuesto las clases dirigentes europeas participaron encantadas. Su dependencia de Estados Unidos era el principio y el fin de la Unión Europea. Así que la falta de soberanía europea frente a Estados Unidos, la total subordinación a Estados Unidos, a la OTAN y a todo lo demás, quedó incrustada, grabada en el ADN de la Unión Europea.
Si miramos las dos primeras décadas de la Unión Europea, los años 50 y los 60, eso coincidió con el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods era en la práctica un sistema en el que el dólar funcionaba como nuestra moneda común. Formábamos parte de la zona del dólar, teníamos tipos de cambio fijos y todo se gestionaba desde Washington, D.C. Si observamos el milagro industrial alemán, surgió porque Estados Unidos proporcionó el marco macroeconómico dentro del cual la maquinaria industrial alemana se convirtió en uno de los pilares del dólar estadounidense. Y algo parecido ocurrió con Japón, al otro lado del mundo, en Asia Oriental. Y luego llega el llamado Shock Nixon, en 1971, cuando Estados Unidos dejó de ser un país con superávit. Y entonces decidieron que para recuperar la competitividad de la población estadounidense, del sector industrial frente a Alemania, pero también frente a Japón, iban a devaluar el dólar y acabar con el sistema de tipos de cambio fijos. Y claro, esa transformación del sistema de Bretton Woods hacia la financiarización y el neoliberalismo cambió por completo la forma en que se reciclaban los superávits y los déficits entre Estados Unidos y Europa. Aún así, una vez más, Estados Unidos seguía proporcionando la estabilidad macroeconómica y el entorno dentro del cual podían funcionar la industria alemana y la holandesa, y en cierta medida también la francesa y la italiana. Europa siempre dependió por completo de la buena voluntad de Estados Unidos para crear las condiciones que permitieran a los industriales europeos, a las clases dirigentes europeas, mantenerse como clase dirigente. Y ahí es donde entra el 2008, porque con el colapso de Wall Street empieza un proceso que básicamente supuso la salida de Europa de la zona del dólar. Tardaron mucho en darse cuenta de eso. Pero con el hundimiento de Wall Street, una vez más, Estados Unidos, a través de la Reserva Federal y sus líneas de intercambio, salvó el pellejo del sistema bancario europeo, del Banco Central Europeo y de todo lo demás. Aún así, el desacoplamiento de Europa respecto a Estados Unidos comienza ahí, algo para lo que las élites europeas, las clases dirigentes europeas, no estaban en absoluto preparadas. Y siguen negándolo. Ahora Donald Trump está siendo presentado por los centristas de toda Europa como el hombre que destruyó la relación especial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero eso no es cierto. Lo que pasó fue que, Donald Trump simplemente es más grosero que los presidentes anteriores. Recuerdo muy bien que durante el mandato de Obama tuve una conversación con Jack Lew, que era su ministro de Finanzas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y él reconoció que los dos coincidíamos en una interpretación muy crítica de la Unión Europea. Recuerdo perfectamente que decían que Europa estaba exportando deflación a Estados Unidos por el gran superávit comercial que la Unión Europea tenía con respecto a Estados Unidos. Eso lo dijo la administración Obama, muy educadamente, claro, y casi en voz baja. Pero ya sabes, viene a ser más o menos lo mismo que ha estado diciendo Trump. Solo que Trump lo ha estado gritando a los cuatro vientos y lo ha respaldado con sus aranceles. Ahora bien, las élites europeas, sobre todo las alemanas, se niegan a reconocer que el entorno macroeconómico que desde 1945 hasta 2008 fue gestionado por Estados Unidos en su beneficio, mientras desempeñaran el papel que Washington pedía. Eso se ha acabado. Y como siempre han sido absolutamente dependientes psicológicamente, además de financieramente e institucionalmente, de la OTAN y de Estados Unidos, simplemente no pueden ni imaginar una situación en la que la Unión Europea desarrolle su propia posición geoeconómica o geoestratégica. Si miras el caso de Ucrania, por ejemplo, Angela Merkel nunca estuvo a favor de demonizar a Rusia ni de empujar a la OTAN hasta Ucrania. Cuando la administración de Obama
Con la secretaria de Estado Nuland, estaba haciendo eso y montando distintas administraciones en Ucrania. Hubo toda una serie de maniobras que llevaron al Maidán, y en realidad aquello podría haber fracasado frente a Yanukovych. Los alemanes no estaban a favor de eso. Y de hecho, la propia Nuland fue citada por Wikileaks diciendo algo así como que se fastidien los europeos. Pero poco a poco, los europeos se fueron sumando a esta idea de que Rusia es, ya sabes, el nuevo Hitler, el nuevo enemigo, y que Europa tiene que definir su soberanía o su aspiración a la soberanía en contraposición a Rusia, y por tanto, justificar lo que sea necesario para avanzar hacia un mayor autoritarismo dentro de Europa, como una reacción supuestamente necesaria frente al oso ruso, frente a la amenaza rusa. Y al final todo eso ha acabado siendo funcional para Rheinmetall, para su intento de frenar la desindustrialización. Ahora mismo, esa es la razón de ser de la Comisión Europea. Es la razón de ser del Consejo de la Unión Europea. Pero sabes, también hay aquí un grado enorme de cinismo. Te pondré un ejemplo, Glenn, uno que me toca muy de cerca de mi país. El gobierno griego, el gobierno del primer ministro Mitsotakis. Él está completamente alineado con la posición de la OTAN, la posición dominante en la Unión Europea, que Ucrania tiene que ganar la guerra y que tiene que entrar en la OTAN. Ahora bien, si le preguntas, vale, ¿y cómo va a ganar Ucrania la guerra? No tiene respuesta. Pero ni siquiera se molesta en dar una, porque no le importa nada de eso. No le importa lo que está pasando en Ucrania. A él no le importa el futuro de Europa. Lo único que le preocupa es mantener su propia base de poder en Grecia. Ahora bien, tú, yo y nuestra audiencia llevamos años viendo cómo se ha presentado a Orbán en los pasillos del poder, en Bruselas, en Frankfurt, en París, en Berlín. Y que quede claro, no tengo ninguna simpatía por Orbán. Políticamente, estoy completamente en contra de su etnonacionalismo, de su cuasi-fascismo y de todo eso. Pero hay una observación a la que quiero llegar. Bruselas criticó duramente a Orbán por corrupción, por limitar la libertad de prensa, por malversar fondos de la Unión Europea, por todas esas cosas. Pues bien, Mitsotakis, mi primer ministro aquí en Grecia, ha hecho exactamente lo mismo. Y de hecho, peor. El nivel de corrupción de este gobierno es aún mayor que el de Orbán. Le pillaron con las manos en la masa, escuchando las conversaciones de sus propios ministros, de líderes de la oposición, incluso de miembros de las Fuerzas Armadas. Le pillaron, no es una acusación, lo admitió en el Parlamento. Y no pasó nada. Y nadie, ni en Bruselas, ni en la OTAN, ni en la Unión Europea, le criticó como critican a Orbán. ¿Por qué? ¿Por qué no le criticaron si ha estado haciendo exactamente lo mismo que hace Orbán en su propio país? Bueno, la razón es que estoy totalmente a favor de que Ucrania entre en la OTAN, y ya sabes, todos deberíamos apoyar a Ucrania hasta que tome Moscú o lo que sea que estén diciendo en Europa sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra tan trágica. A lo que quiero llegar es a esto. Hay intereses, como los de Rheinmetall, intereses financieros muy duros que quieren que la guerra en Ucrania continúe para siempre, solo para seguir recibiendo dinero y fabricar tanques que nadie quiere, ni siquiera los propios ucranianos, en líneas de producción que Volkswagen ya no necesita, porque no puede competir vendiendo coches. Luego están las personas que, tienen una inercia ideológica, un impulso ideológico. Cuando le dices a toda una población durante años que Rusia tiene que ser derrotada, llega un momento en que eso se convierte en una posición ideológica que se reproduce sola. Y después está el cinismo de gente como el primer ministro griego, a quien no le importa ni Zelensky, ni Putin, ni nada de todo esto. Lo único que quieren es mantener su control del poder en su pequeño territorio, que en este caso resulta ser Grecia. Pero no se trata solo de Grecia. En Milán, en Italia, pasa lo mismo. Quieren controlar su propio pequeño mundo.
Y si eso significa seguir la narrativa de Bruselas de que Ucrania debe ganar, aunque en realidad no estén ayudando a Ucrania de una forma tangible, pues seguirán con eso. Es complicidad, es algo ideológico que se alimenta a sí mismo. Y este está, es el cinismo de decir, vamos a repetir y reproducir toda la basura que venga de Bruselas mientras nos dejen saquear a nuestra propia gente. Así que si sigues la línea, estás protegido. Si te opones a Bruselas, entonces tendrás que rendir cuentas por ello. Exacto. Bueno, pero parece que el tema de la racionalidad es algo que habría que abordar, porque mencionaste al presidente Obama, y fue él quien primero defendió ese giro hacia Asia. Y eso parecía, de forma implícita, un reconocimiento de que se nos venía encima un mundo multipolar. Es decir, si Estados Unidos no puede estar en todas partes, tiene que establecer prioridades. ¿Dónde va a estar? Creo que Trump, a su manera brusca, se ha centrado mucho en eso. Es decir, que Estados Unidos tiene que concentrarse en el hemisferio occidental, su propio patio trasero, y en Asia Oriental, donde está su rival de igual nivel. Pero parece que lo que quieren hacer es adaptarse a una realidad multipolar, reducir su presencia en Europa y en Oriente Medio. Pero para los europeos, lo lógico, si de verdad quieren ser más autónomos, sería que en algún momento encontraran la manera de volver a trabajar con Rusia para poner fin a esta división de Europa, tanto por su propia economía y seguridad como para poder acercarse más a otras grandes potencias. Me refiero a China, a la India. Deberían seguir manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos, claro, pero no pueden poner todos los huevos en la misma cesta, sobre todo cuando ese país ya no parece tener tanto interés en estar en Europa. No tiene mucho sentido. Pero claro, aquí se parte de la idea de que todos los estados son racionales, que actúan según esa distribución internacional del poder. Pero tú fuiste ministro de Finanzas, trataste directamente con las élites europeas. ¿Qué impresión te da eso? Porque, por ejemplo, cuando vimos a Orbán intentar impulsar la vía diplomática, se reunió con Zelensky, con Putin. Ya sabes, fue castigado. La Unión Europea parece entender la seguridad energética como cortar a un proveedor clave, en lugar de conseguir tantos proveedores como sea posible. Cuesta mucho ver la lógica, la estrategia que hay detrás de todo esto. Sí, ¿tú tienes también esa impresión cuando hablas con gente en la Unión Europea o hay otros objetivos que se me escapan? No, no creo que haya objetivos. Creo que están completamente perdidos. Y lo están porque cuando tu base industrial, tu modelo económico, tu modelo de negocio se está hundiendo y no tienes los mecanismos necesarios para volver a ponerlo en marcha. Eso es justo lo que hicimos en Europa. Creamos dinero federal, federalizamos nuestra moneda sin tener un tesoro federal. Y luego tuvimos 20 tesoros nacionales sin un banco central que los respaldara. Y esos tesoros nacionales tienen que ocuparse de los sistemas bancarios, de los sistemas industriales y de las redes eléctricas sin contar con un banco central que los sostenga. Así que es un diseño desastroso. Durante los buenos tiempos, al principio, en los años 2000, 2001, 2002, cuando se creó por primera vez, todo parecía ir sobre ruedas. Es un poco como, imagina un precioso barco fluvial que intentas usar para cruzar el Atlántico. Cuando hace buen tiempo parece magnífico, pero en cuanto llega la primera tormenta empieza a hacer agua, ¿verdad? Y empieza a hundirse. Y entonces cunde el pánico. Creo que así está Europa. No lo pensaron bien. No tenían un plan para lo que pasaría si Wall Street se derrumbaba, como ocurrió en 2008. ¿Quién iba a rescatar a los bancos? ¿Y bajo qué condiciones? Iba a haber una unión bancaria. Se resistían. Y todavía se resisten. Tenemos una unión bancaria sin un seguro común de depósitos. Es patético. Es de verdad alucinante. ¿Te imaginas una unión bancaria sin un sistema común de depósitos? En fin, dicho de otro modo, déjame darte otra metáfora distinta a la del bonito barco fluvial.
Es como quitarle los amortiguadores a tu coche y luego meterlo en un bache. Va a ser una catástrofe. Y claro, después entrarás en pánico porque te quedarás con un coche destrozado. Esa es la situación en la que estamos. Y sabes, Glenn, desde un punto de vista económico, esto era completamente previsible. Nicholas Kaldor, el famoso economista de Cambridge, que murió hace ya mucho tiempo, escribió en 1970 un artículo en el New Statesman. Y en aquel momento, en 1970, recuerda, ya estaba claro que el sistema de Bretton Woods no iba a durar para siempre. Los tipos de cambio fijos desaparecerían. Y por tanto Europa iba a tener problemas porque la Unión Europea necesitaba un régimen de tipo de cambio fijo, ya que era, en esencia, un cartel de grandes empresas. Y los cárteles necesitan una moneda común, o al menos tipos de cambio fijos. De lo contrario, se vuelve, si las divisas empiezan a subir y bajar, eso desestabiliza el cártel, que se basa precisamente en acordar cuotas y precios. Así que para evitar esas fluctuaciones de precios que desestabilizan el cártel, lo que fue el mercado común europeo y después la Unión Europea, necesitaba tipos de cambio fijos. Nicholas Kaldor previó que los europeos intentarían fijar los tipos de cambio, que eso fracasaría, y que por tanto acabarían creando una unión monetaria, una moneda común como el euro. Y escribió en 1970 en el New Statesman que si se comete el error de pensar que se puede crear una unión monetaria como paso previo hacia una unión política, eso es un gran error. No va a funcionar, porque la unión monetaria va a generar una crisis tan tóxica que después será políticamente imposible unirse, crear una unión política. Y eso es exactamente lo que pasó. Así que ahora pensemos en Emmanuel Macron. Emmanuel Macron quiere una unión política. Al menos una vez me dijo que la quería y que estaba desesperado por conseguirla. Y también hay algunas personas en Alemania que quieren una unión política. Pero intenta ir a hablar con la gente de Francia o con la gente de Alemania sobre una unión política, decirles en realidad que hace falta más Europa. Cada vez que oyen más Europa, es como si los iraquíes oyeran a los occidentales decirles más democracia. Se esconden debajo de la mesa, porque para los iraquíes, cuando los occidentales les prometen más democracia, empiezan a caer bombas del cielo. Pues algo parecido pasa con los europeos. Cuando les dices que hoy quieres más Europa, te responden, vale, más austeridad, ¿no? En otras palabras, eso es lo que nos estáis diciendo. Menos grados de libertad, menos democracia. Porque eso fue lo que ocurrió al crear primero la unión monetaria y luego sufrir las consecuencias. Así que hablo con gente que de verdad piensa que Putin es el nuevo Hitler, su creen sin Sint, y están realmente asustados. Así que les dije, vale, mirad, no voy a intentar disuadiros. A mí, personalmente, Putin no me gusta mucho. Pero vamos a ver, si pensáis que Putin es el nuevo Hitler, ¿por qué no estamos enviando tropas para derrotarlo, para empujarlo hasta el búnker y obligarle a suicidarse o para llevarlo a Nuremberg? Si de verdad creéis que es el nuevo Hitler, no estáis mandando tropas allí. Vale, ni siquiera estáis enviando dinero, al menos no dinero serio. Quiero decir, ahora han pedido prestados 90.000 millones. Les ha llevado 1 año y medio ponerse de acuerdo entre ellos. Y esos 90.000 millones ya se han gastado. ¿Qué van a hacer el año que viene? ¿Pedir prestados otros 90.000 millones? No quieren hacerlo. No es como si dijeran, mirad, tenemos a Hitler, al nuevo Hitler, en la figura de Vladimir Putin, y vamos a coger 500.000 millones, 600.000 millones y dárselos a los ucranianos. Así que no tienen ningún plan para ganar la guerra, para que Ucrania gane la guerra. Pero tampoco tienen un plan para la paz. Llevo años, 4 años ya, intentando proponer una agenda de paz y seguridad para Europa, Ucrania y Rusia. Y cada vez que lo hago me demonizan, me pintan como la sirvienta de Putin, como su servidora, como su aliada.
Mira, cualquiera que se atreva a hablar de una agenda de paz y seguridad con Rusia, que busque resolver la guerra en Ucrania de forma pacífica, es expulsado de la sala de inmediato, demonizado, arrasado, como me ha pasado a mí, y sospecho que también a ti. Así que no hay un plan para la guerra ni un plan para la paz. Entonces, ¿por qué los chinos o los indios o los mexicanos, por poner un ejemplo, iban a tomarse en serio a Europa? Porque claro, los chinos, los indios, los bangladesíes, los africanos, todos quieren que acabe la guerra en Ucrania, igual que quieren que acabe la guerra en Irán, porque está afectando negativamente a sus medios de vida. Pero ven que Europa no tiene un plan de guerra, ni un plan de paz. Así que, ¿por qué iban a preocuparse por Europa? Esa es una muy buena pregunta. Esto es algo que también me desconcertó en Europa. Están suspendiendo la diplomacia, básicamente como lo han hecho. Pero tengo la sensación de que ahora todo en Europa son argumentos normativos. Siguen hablando de cómo desearían que fuera el mundo, en lugar de tomar medidas reales según cómo es en realidad. Quiero comentar lo que has dicho sobre que la Unión Europea se ha convertido en un cartel de grandes empresas, porque lo que describes, creo se ha llamado la Unión Europea como una casa a medio construir. Y eso es porque normalmente primero se busca una unión política, luego una unión fiscal y después se establece una unión monetaria, más o menos como hizo Estados Unidos. Pero la Unión Europea lo hizo al revés. Primero, la unión monetaria acabaría teniendo algún tipo de conflicto o de problemas acumulados, lo que obligaría a crear una unión fiscal, que a su vez llevaría a una unión política. Pero todo eso parte de la idea de que la Unión Europea, como decías, nacería casi de una crisis. Ahora bien, el problema es que no se puede vender más Europa, como lo llaman, cuando no está funcionando. Así que, teniendo en cuenta los problemas que se han ido acumulando, la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, el desinterés creciente de Estados Unidos por Europa, la crisis bancaria, ¿cuál es ahora el futuro de Europa? Quiero decir, ¿Europa está acabada o ves alguna salida, alguna posibilidad de recuperación? Por desgracia, no veo una salida. Por eso decía antes que estamos entrando en un periodo muy largo de estancamiento, un periodo muy largo de declive. Creo que el historiador del futuro, sobre todo el historiador económico, identificará la crisis de 2008 como el inicio de medio siglo o incluso de un siglo de declive europeo. Y ojalá me equivoque. De verdad, espero estar equivocado. Pero no veo cómo se puede evitar. No llegué a esa visión pesimista o negativa de golpe. Justo después de 2008, 2009, 2010, luché. Defendí mi postura presentando una propuesta tras otra sobre cómo se podía revertir la situación. Había muchas formas de hacerlo. James Galbraith y yo, junto con otros economistas, presentamos la llamada propuesta modesta, junto con Stuart Holland, un político y economista británico, un gran economista. Así que Holland, Galbraith y yo llevábamos desde 2008-2009 defendiendo esa propuesta modesta para resolver la crisis del euro. Era una idea muy sencilla, simular una federación, ya que no teníamos una, utilizando el Banco Europeo de Inversiones como un pilar fundamental del crecimiento y de la inversión en investigación y desarrollo, y en otros ámbitos, mediante bonos emitidos por el propio Banco Europeo de Inversiones, respaldados por el Banco Central Europeo. Sí, eso nos habría dado la oportunidad de frenar el declive, la fragmentación, los rescates, y de crear el espacio necesario para mantener la conversación sobre la unión política y fiscal, porque era imprescindible. Y la parte parcial decía 9999. Y luego, cuando yo era ministro de Finanzas, presenté la misma propuesta en la misma línea en el ECOFIN, las reuniones de ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo. La gente del Banco Europeo de Inversiones, incluido el presidente alemán Werner Hoyer, estaba muy entusiasmada con la idea, pero el gobierno alemán dijo que no. Y las personas de la Comisión Europea
O del entorno de la Comisión Europea, la comisión de la que hablé antes. Gente como Thomas Wieser, Eisner y otros, ya sabes, ese gobierno burocrático y en la sombra de Europa, estaban absolutamente decididos a acabar con esas ideas e imponer la austeridad en su lugar. La austeridad es un poco como darle una gran dosis de cortisona a un paciente con cáncer. Parece que funciona, el paciente mejora un poco, se siente más vivo, pero el cáncer sigue haciendo su trabajo maligno bajo la piel. Y eso es exactamente lo que pasó. Así que ya sabes, están celebrando el fin de la crisis del euro. Pero la crisis del euro nunca desapareció. En mi país, por ejemplo, aunque las cifras financieras son fantásticas, muy financieras, en Grecia te ríes camino del banco. Compras préstamos morosos por un 5% de su valor, los vendes por un 50% y ganas, ya ves, 10 veces lo que invertiste. Compras bonos griegos. Bueno, el Banco Central Europeo los está respaldando. Pero todo eso ha ocurrido a costa de que el 80% de la población se hunda en una miseria aún mayor que antes. Y ya sabes, inversión neta negativa. Así que bueno, esto es lo que están haciendo. Están haciendo todo lo posible. Cambiarán todo para asegurarse de que nada cambie en una Europa que necesita cambiar. Y eso nos lleva a lo que tú y yo hemos estado comentando, este declive constante. Estamos quedándonos atrás en todo. No estamos produciendo energía verde. Los paneles solares, que antes eran una gran invención alemana, ya no se fabrican, porque los chinos los producen mucho mejor y mucho más baratos. Y no es que estén haciendo dumping, tienen márgenes de beneficio bastante altos. Lo que pasa es que han desarrollado tecnologías en las que los europeos no hemos invertido. Podemos fabricar coches eléctricos, pero en su lugar fabricamos tanques Leopard. No tenemos ninguna inversión en absoluto en lo que yo llamo capital en la nube, capital algorítmico, en inteligencia artificial. Así que todas las tecnologías del futuro nos han pasado por delante. Y al mismo tiempo, tenemos en el poder a enanos políticos. Tenemos a Ursula von der Leyen, a quien se le ha dado vía libre, y está haciendo cosas que son absolutamente perjudiciales para los intereses de Europa. Permíteme recordarte que cuando Donald Trump fue elegido, ella voló poco después a Escocia y se reunió con él, con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en un campo de golf que pertenece a Donald Trump. Y allí firmó un acuerdo comercial ridículo con Estados Unidos, en el que ya sabes, Europa lo dio todo y no recibió nada. Y no solo eso, sino que además le hizo una promesa solemne a Donald Trump. Ya sabes, si le prometes algo a Donald Trump, más te vale cumplirlo, porque si no lo haces se enfada mucho y puede ser muy desagradable cuando se enfada. Y ella le prometió 700.000 millones de euros en inversiones en Estados Unidos. Ahora bien, la comisaria europea o presidenta de la Comisión Europea no tiene ese dinero para darlo. Ella no tiene presupuesto. No puede enviar un cheque de 700.000 millones a Estados Unidos para invertirlo allí. No tiene el mandato para hacerlo y tampoco los fondos. Así que estaba haciendo una promesa que no podía cumplir, esperando que la industria alemana, por miedo a los aranceles, trasladara sus líneas de producción, ya sabes, las de autobuses, las de Mercedes-Benz, las de Siemens, las de Krupp-Thyssen, a Estados Unidos. Y estamos hablando de la presidenta de la Comisión Europea haciendo eso. Por eso, cuando digo que hemos entrado en una nueva etapa, si igual que China pasó por 100 años de humillación y declive, creo que Europa está justo ahí. Estamos al comienzo de ese proceso. Un siglo de humillación. Bueno, en realidad fue solo estancamiento económico, pero todo este colapso económico y los fracasos políticos están ocurriendo también en un momento muy crítico de la historia humana, con esta nueva revolución industrial y la aparición por primera vez de un mundo verdaderamente global y multipolar. No es un buen momento para quedarse atrás de esta manera. En fin, creo que ya hemos pasado del tiempo previsto. ¿Tienes algún comentario final antes de terminar?
time. Do you have any final thoughts before we wrap up? Well, look, I don't want to leave people with a very Mira, bitter, no quiero que la gente se quede con un sabor muy amargo en la boca. the fact El hecho de que la situación actual apunte hacia 100 años de humillación no significa que tenga que ser así. that it has to be that way. The Lo bonito de las sociedades humanas es que no se parecen en nada al tiempo. Al tiempo le da igual lo que pensemos de él. with the weather, you Pero cuando hablamos de resultados sociales, de resultados históricos, somos nosotros quienes los determinamos. Así que, si cambiamos de mentalidad y actuamos de forma colectiva y racional, podemos evitar ese siglo de humillación. Por eso sigo en la política activa. Por eso, aunque no soy optimista, porque solo un necio podría ser optimista en estas circunstancias, no pierdo la esperanza. Y espero que los demás tampoco la pierdan, que nos unamos y que quizá, gracias a una especie de milagro creado entre todos, podamos evitarlo. created miracle. We can prevent that. Yes. Well, Sí, bueno, con el liderazgo político actual sigo siendo pesimista, pero estoy de acuerdo en que no deberíamos, por eso tenemos que derrocarlos, Glenn Deason. But throw them, Glenn. sorry. ¿Perdón? Por eso tenemos que derrocarlos. Throw them. Yes. Well, I was gonna ask as well. También iba a preguntar si estamos viviendo tiempos previos a una revolución, pero quizá eso ya responda a mi propia pregunta. De todos modos, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Thank you very much, for taking time. Gracias.